Buenas a todos, chicos, una vez más aquí estamos con este pedazo de vídeo tutorial con Fairy. Aquí tenéis este vídeo en el que os voy a enseñar muchas cositas muy concentradas. Vais a ver cómo para todos esos amantes del aerógrafo este va a ser un vídeo que lo vais a amar. Os voy a enseñar cómo estructurar la piel con el pincel y después limpiarlo todo hasta un nivel que nos quede tan suave que dé una sensación muy agradable, muy de piel, muy terciopelada, digamos que de hada. Así que nada, aquí comenzamos. Si os fijáis, estructuro la mano con el pincel. Voy estructurándolo de una manera muy geométrica, muy sencilla, siempre recordarlo. Vamos estructurando las cosas en formas geométricas y después vamos haciendo volúmenes más complejos, de menos a más. Recordar, ese es el truquito. Si os fijáis, voy entendiendo los brazos, el antebrazo, la mano, todo como pequeños cilindritos y vamos estructurando. En este video tutorial vais a ver que en la parte del hombro izquierdo tengo una errata, tengo ahí pues un corte. Como corría mucha prisa esta figura, lo salté, lo pinté deprisa y lo tuve que corregir después. Así que no me echéis la bronca si todo el rato estáis diciendo, mira, ahí se ha dejado un escalón. Eso lo corregí después en las fotos finales, pero ya después, así que lo siento por esa parte. Por todo lo demás, disfrutar del video tutorial. Creo que este proyecto va a ser muy interesante para muchos de vosotros, ya que siempre pintar una mujer es de primeras intimidante, digámoslo así. Parece como más delicado, la pincelada tiene que ser mucho más controlada, necesitamos ir con mucho más tiento, más mimo. Es decir, vamos con más miedo. Si pintamos un bárbaro da igual lo que hagamos. La única diferencia es que va a ser más rudo, más viejo, va a estar en medio de una batalla, cansado, da igual. Todo se va a justificar de alguna manera. Pero cuando pintemos una mujer, siempre tenemos el miedo. Sobre todo si somos hombres lo que lo pintamos. Si sois mujeres lo que lo estáis pintando, seguramente estaréis diciendo, ¿qué está diciendo ahora mismo Sergio? No entiendo nada. Normalmente cuando somos chicos nos es mucho más fácil pintar rostros o pieles masculinas, en concreto rostros. Y cuando sois mujeres os es mucho más fácil pintar rostros femeninos. Supongo que será porque estáis más habituados a veros a vosotros mismos en frente del espejo. Entonces, bueno, sabéis un poco de qué va el tema. Aquí tenéis, simplemente es ir estructurándolo, vais viendo la pincelada, se van viendo los cortes, estas capibases por todas partes. No tenemos miedo, recordadlo, chicos. Ahora os enseñaré cómo utilizar el aerógrafo y veréis cómo queda. Muchos de vosotros no creéis que se pueda limpiar absolutamente todo y aquí lo voy a demostrar. Se puede limpiar hasta estos niveles, que quede terciopelada. Fijaros de qué manera tan sencilla voy estructurando las manos, porque al final, si estructuramos de una forma geométrica, es mucho más sencillo entender los planos, sobre todo en los dedos. Un error que solemos cometer es entender los dedos como un único plano y si los estructuramos de manera independiente vamos a sacar mucha más información haciendo esto que haciendo esto. Por lo tanto, os invito a que al inicio los estructuréis siempre desde una sombra hacia la luz máxima por formas geométricas, así de sencillo. La cuadriculamos, creamos luego pequeños cilindritos y vamos sacando luego volúmenes más complejos. Recordad que si no sabemos sacar esos volúmenes más complejos después, no habrá ningún problema, ya que tendremos estructurada lo suficientemente bien la mano como para que se entienda y tenga mucho más información que si la dibujamos como un único plano. Aquí podéis ir viendo que ya voy entendiendo diferentes planos. El antebrazo es un plano diferente al del brazo o el hombro en este caso. Hace una forma de L. Por lo tanto, aquí podéis ver que en la parte del hombro saco más luz que en la parte del brazo. Tendría una luz similar el antebrazo al hombro. La cadera, un punto interesante en las mujeres. A mí personalmente me gusta reforzarla un poquito. Me gusta acentuarla. Luego la parte del abdomen, en concreto en esta miniatura, la hice un poquito más con barriguita. Creo que dibujarle unos super abdominales no tenía ningún sentido. Así que si alguno de vosotros ha pintado abdominales, os invito a que hagáis una barriguita que queda mucho más sexy para esta hadita. Vale, aquí podéis ver que antes de continuar
me ha parecido mucho más interesante hacer una especie de veladura de estas que hago yo, ¿vale? De transición, diluyendo bastante la pintura, pero siempre sin llegar a una veladura máxima, porque esa la vamos a hacer ahora con el aerógrafo. ¿Por qué lo hemos hecho con pincel? Para que nos ayude un poquito en la transición. Y después, adelante, con este pincel del aire. Si os fijáis, estoy añadiéndole mucho rosa ahora a la piel, porque me interesa darle una sensación de juventud. Me interesa hacerle una sensación más de piel rosadita. Como inocencia, digamos. Aquí podéis ir viendo que voy ajustando tanto la piel como a lo mejor en algún punto la cara. Ahora voy a hacer una cosa que normalmente digo que no la hagáis y es para que no cometáis un error. En este caso estoy limpiando la última luz con más, digamos, blanco del que debería. ¿Por qué digo blanco y no digo carne? Porque este color carne se va a comportar como blanco una vez que pintemos con aerógrafo. Vamos a perder mucha intensidad de color y va a aparecer mucho blanco. ¿Qué es lo que conseguimos en este caso? Vamos a conseguir mucha luz, vamos a limpiar muchísimo, vamos a conseguir una superficie muy aterciopelada y después nos va a venir también muy bien para añadir pequeños tonos. Y como podéis ver, yo no tengo pintado ningún otro elemento. Por lo tanto, el que me blanquee un poquito de más ahora no me importa. Después lo vamos a corregir. Así que ya sabéis, sin errores. Muchos de vosotros ahora estaréis asustados diciendo ¡no! Fijaros que voy añadiendo pequeñas luces en algunos puntos, ¿vale? Puntos que a mí me parecían interesantes, pero siempre respetando una luz general, una luz direccionada, donde a mí me interesa. Muchas veces oiréis, OSLs, ¿cómo se hace un OSL? Bueno, prácticamente todas mis miniaturas son un OSL en conjunto. Dirijo la luz donde yo quiero. ¿Veis viendo cómo se va limpiando toda la piel? Y esto solo es el principio. Aquí tenéis un pedazo de vídeo tutorial para aprender a utilizar el aerógrafo. Fijaros en cómo aplico la pintura con el aerógrafo, cómo trabajo con el gatillo. Siempre tengo una corriente de aire continua y voy moviendo el gatillo hacia adelante y hacia atrás. De esta manera conseguiremos secar la superficie y dar otra pasada. Pintaremos con muchas veladuras de una manera muy rápida, muy eficaz y, sobre todo, no ensuciaremos el aerógrafo y tendremos que estar limpiándolo constantemente, cosa que odiamos. ¡No! Como podéis ver ahora voy metiendo diferentes tonos. En este caso estoy metiendo un púrpura clarito, que nos va a ayudar a, pues eso, a crear una piel un poquito más rosadita, que era un poco lo que me interesaba. Veréis que en zonas tenemos algunos marrones y en otros tendremos una zona un poco más violácea. También voy a jugar con ambos colores para crear zonas más de sombra visualmente y zonas con menos sombra. La diferencia va a ser simplemente la temperatura. Los marrones nos van a aportar una temperatura más cálido que este púrpura, por lo tanto visualmente te va a hacer de sombra, aunque seguirá siendo color. Otro truco para no utilizar negro. ¿Vais viendo cómo van saliendo todos los volúmenes, tanto del hombro, el antebrazo, el codo, los deditos? Todo va saliendo. Parte delicada, el pecho, chicos. Tener cuidadito con esto. Que os podéis pasar de sombra, no es por otra cosa. Vais viendo toda la luz que estamos consiguiendo, vais viendo cómo se va suavizando absolutamente todo. Esta piel terciopelada es muy sencilla de trabajar y muy agradecida, porque como podéis ver podemos jugar con tonos naranjas, doraditos,
zonas más blanquecinas. Luego podemos añadir mucho rosa, mucho magenta, colores con mucho marrón. Todos esos matices en conjunto crean esta piel. Bueno, aquí tenéis un color que seguramente ya muchos conozcáis, seguramente muchos hayáis comprado. Y si no, muchos estaréis diciendo, ese color lo utiliza mucho Sergio. A lo mejor debería comprarle. Es el Exet Lincoln o el Púrpura Hechicero. Es un color que me gusta especialmente porque tiene muchísima profundidad. No ensucia nada los colores. Y como ya os dije que el magenta era un comodín, este nos vale de comodín también para otros muchos. Ahora veréis que tanto lo aplico sobre estos colores como sobre otros que ahora veréis. Fijaros qué bonita y qué profundidad creamos en esta sombra sin utilizar negro. Utilicé esta gama cromática en concreto porque me venía muy bien de cara a los colores que había utilizado en la flor. Si recordáis, tenía muchos púrpuras, magentas, entonces me justificaba muy bien todo el ambiente. Como podéis ver, sigo utilizando esa misma mezcla y ahora la voy a utilizar sobre este azul. Si os fijáis, en ningún momento parece que sea morado ni nada similar. Parece que es un azul mucho más intenso. Otro truquito. Ahora mismo muchos de vosotros estaréis asustados, diciendo, ¿cómo? ¿Que tengo que pintar así de cerca? Pero ¿y por qué no le salen patas de araña a este chico? Cuanto más cerca pintéis de la miniatura, menos presión deberéis utilizar. Si utilizáis mucha presión y tan cerca, lo más seguro es que aparezcan patas de araña por todas partes. Tampoco utilicéis muy baja la presión porque os puede salir como gotitas, digamos. Es como si en vez de soplar el aire los polvoreáis. ¿Veis? Ahora mismo estoy utilizando este marrón rojizo para meter zonas de sombra, pero medias. Tiene mucha más calidez y nos va a funcionar como zona de sombra, pero no nos va a alejar tanto, no nos va a ensuciar esa luz. Y aparte metemos otro tipo de tonalidad, que creo que le favorece mucho. Fijaros qué toquecito con el aero, ¿eh? Ahí, tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Pues nada, así de sencillo ha sido trabajar toda la piel con el aerógrafo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que hemos trabajado con todo el aerógrafo, es momento de dar las capas base a todos los elementos. Lo podemos hacer al inicio, por supuesto. En este caso lo hice de esta manera para ir aún más rápido. Sabía hacia dónde iba, no me molestaban esos elementos y ahora les voy a aplicar este color marrón. Si lo hubiera hecho anteriormente y os fijáis bien,
muchos de los elementos veréis que tienen como un color blanquecino. ¿Por qué sucede esto? Porque la base que tenía era muy oscura y al haber utilizado ese color carne por encima, el resultado final es como blanquecino. No se ve el color carne por ningún punto, sin embargo se ve mucho blanco. Para que no aparezca ese fallo, lo podemos hacer de esta manera. No nos olvidamos de estos elementos, si no son muy importantes y no nos molestan a la hora de trabajar la piel, siempre y cuando sea una superficie muy grande. Si son pequeñitas, si es pequeñita esa piel y tenéis muchos elementos alrededor que os condicionan, recomiendo que los pintéis y ahora volvéis a dar otra capa base. Sin embargo, si no os condicionan, si no aportan mucha información, sí que os recomiendo que trabajéis toda la piel y después pintéis la capa base. Según vayamos pintando estos elementos, veréis como que la piel se dibuja mucho mejor y parece mucho más limpia que anteriormente. Siempre y cuando no tengáis pintado al menos la capa base con otro color, ¿vale? O otro valor de luz, va a dar un aspecto de inacabado. Por lo tanto, recomiendo que aunque sea, pintéis la capa base de un color neutro. Si queréis utilizar un gris o un marrón, el color que queráis. En este caso, por la idea que yo tenía, me venía muy bien este mismo marrón para todo, porque después iba a cambiar las luces y no se iba a ver ese marrón en ningún punto. De hecho, me iba a favorecer en muchas sombras, en esos perfilados. Vamos a utilizar este marrón simplemente para los perfilados. El resto ya veréis que nos lo cargamos. Si os fijáis, aquí estoy teniendo mucho cuidado, porque lo que me interesa es arrimarme mucho a la piel para que me sirva de perfilado en sombra. El pelo de nuevo le retoco, reajusto todo lo que haya podido tener algún tipo de fallo, error, me haya salido, me haya pintado un poquito con el aerógrafo, todo eso lo ajustamos y para adelante. Fijaros este light purple, este púrpura clarito, cómo funciona cuando lo trabajamos a aerógrafo y cómo funciona cuando lo trabajamos a pincel. No tiene nada que ver, ¿a que no? Me está hasta relajando a mí este video tutorial. Viéndome como perfilo así con tanta tranquilidad. No sabía que pintaba así. Vale, importante. Ahora mismo en la piel, como no la hemos trabajado desde el inicio con tantísima sombra porque no queríamos hacer una piel un poco más suave, más infantil, más adolescente, no quise trabajar con colores con mucha sombra y ahora, si os fijáis, necesito crear esos perfilados en sombra después, entre los dedos, ¿vale? Para que se me dibujen correctamente. Esta parte sí que recomiendo que añadís un poquito más de agua y vayáis con mucho cuidado. No mucha, porque si no, no tendréis control sobre ello, pero sí un poquito más de agua. Tampoco hace falta que sea mucha más, pero un pelín. Y con mucho cuidadito vayáis dibujando estos perfilados en sombra. Sé que no lo recomiendo hacer ahora porque tienes que tener mucho cuidado y si metemos la pata, recordar todo el proceso anterior que hemos tenido con el aerógrafo y con el pincel. Costaría ajustarlo, pero se podría, no os preocupéis, ¿vale? Pero sí que recomiendo que vayáis con cuidadito. Fijaros que una vez pintado todo esto, mirar cómo va avanzando nuestra miniatura, la diferencia que tenemos ahora.
Bueno, pues ahora mismo os voy a enseñar cómo se harían unos no metálicos en unos brazaletes o en elementos que sean muy pequeñitos como estos. Si os fijáis, vamos a trabajar con la base que hemos utilizado. Así de sencillo. Sobre esa base vamos a pintar primero los perfilados en luz. ¿Dónde colocamos los perfilados en luz? Lo más cercanos al perfilado en sombra, para que nos dibuje una línea muy finita en luz y muy finita en sombra. Esa es la base. Y después vamos a ir creando destellos. Ahora iréis viendo que vamos creando unos volúmenes intermedios para crear una forma un poco más cilíndrica, en este caso en los brazaletes, y nos apoye muy bien la sensación, pues primero de brazalete y segundo de no metálico. Cuando decimos no metálico, para los que no lo sepáis, es simplemente representar el material metálico, de oro en este caso, o dorado, con pintura mate, que en ningún caso tiene ningún tipo de purpurina ni tiene nada. Pero vamos a ir buscando nosotros ese efecto, ese brillo, esa sensación de que realmente es ese material. Aquí vais a ver que pintar no metálicos es mucho más sencillo de lo que os imaginabais. Y realmente donde está la dificultad es en pintar la piel. Siempre lo digo, el que pinta bien las pieles es el que sabe pintar, y el que sabe pintar no metálicos es el que sabe simplemente representar ese material. Así de sencillo. Una forma orgánica es mucho más compleja de representar que una forma geométrica. Por eso siempre digo, comenzamos con formas geométricas y después vamos añadiendo complejidad. Ahora, como podéis ver, una vez que hayamos hecho esto, si os fijáis, lo que voy haciendo es como un pequeño punteado, unos puntitos, para que la pintura brille, digamos, vibre, mejor dicho, para que la pintura vibre. De esta manera tendremos la sensación de que hay pequeño destello ahí entre medias. Al principio os parecerá raro, pero después veréis cómo añadiendo las siguientes capas coge mucha forma. Seguimos añadiendo al resto de metales. Ahora en este caso lo que más nos importa es, ya que tenemos el perfilado de luz en la parte inferior, es centrarnos en el perfilado de luz de la parte superior. De esta manera se va a ir dibujando mucho mejor el volumen y vamos a entender de dónde viene la luz. No va a hacer un efecto extraño entre que tenemos la misma luz arriba que abajo. De esta manera lo corregiremos. Al principio pintamos ambos sitios y después nos centramos en el superior. Y pintamos la parte de atrás, chicos. Que os conozco, que os conozco. La parte de atrás también se pinta. Luego vuestras parejas o amigos os dirán, qué bonita la figura, pero ¿cuándo vas a terminar alguna? Vale, seguimos añadiéndole una puntita más de ivory, de blanco, de algún color que tenga mucha más luz, para ir creando estos brillitos. Vais viendo que ya empieza a coger esto forma, ¿verdad? Qué manera tan sencilla de representar un material como este, que de primeras parece muy intimidante, muy complejo, y realmente, si os explican cómo se hace, es muy sencillito. Apuesto lo que quieras a que os van a quedar unos no metálicos en estos brazaletes muy bien. Y la piel vais a decir, uy, pues pensaba que era más fácil que el no metálico. Voy creando pequeños destellos también por la parte inferior. Con mucho cuidadito, ya sabéis, chicos. Y ya llega el momento, la verdad. Una vez que hemos creado todos esos tonos medios, hemos creado todo ese cuerpo, ahora es el momento de crear esos brillos, esa sensación de destello. Si os fijáis, voy creando como bolitas para que cree ese efecto de destello simplemente. Una vez que lo veas dices, uy, va, parece que hasta brilla. De esta manera lo conseguimos.
Pues hasta aquí ha sido todo este video tutorial. Espero que hayáis disfrutado muchísimo viendo este video tutorial y espero que nos veamos en el siguiente streaming, pintando con Vanessa, pintando conmigo o en el siguiente video tutorial. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por todo vuestro apoyo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!